Ya puse. Bueno, buenos días. En este caso soy Andrés Mora. Esta es mi entrevista de titulación uno. Aquí me encuentro para tratar del trastorno de la dismorfia corporal. El tema es, ¿qué es el trastorno de la dismorfia corporal y sus afectaciones psicológicas? En este caso, el objetivo es comprender el trastorno desde la perspectiva del experto o del testimonio, explorando sus impactos emocionales, sociales y cognitivos. Yo aquí me encuentro con... Ya, muy buenos días con todos. Mi nombre es Francisco Hermosa. Yo soy psicólogo y psicorehabilitador. Llevo ya ejerciendo esta profesión aproximadamente 3 años. Actualmente yo trabajo en una fundación de personas con discapacidad, además de que realizo intervención, evaluación y demás procesos de manera a domicilio y demás situaciones que se presenten. Claro, muchas gracias, Francisco. Si te parece bien si iniciamos con la primera pregunta. Claro que sí, con todo gusto, Cevitas, dale. Claro, en este caso, desde su experiencia, ¿cómo definiría usted el trastorno de la dismorfia corporal? Bueno, a mí de hecho las entrevistas me gusta hacerlas un poco más sueltos, ¿no? Yo sé que es algo carácter formal, pero me parece muy importante y en sí yo creo que el objetivo en realidad de esta entrevista es llegar a comprender el tema, ¿no es cierto? Que sea algo accesible, que sea algo comprensible para cualquier persona. Entonces, respondiendo a la pregunta, la dismorfia corporal, vamos a empezar que es un trastorno psicológico, es decir, que tiene una afectación a nivel psicológico, que se caracteriza principalmente porque es que la persona que lo sufre se encuentra permanentemente, constantemente en un estado de preocupación excesiva. Incluso se podría decir en un estado irracional por uno o varios aspectos que van en relación a su aspecto físico. ¿A qué me refiero? Que generalmente esta persona no se percibe tal cual como ella es y logra ver tal vez pequeñas situaciones que para las demás personas, incluso nosotros no nos damos ni cuenta, pero para estas personas es como que todo el mundo las ve a nivel macro. Incluso en muchas de las ocasiones y muchos pacientes que yo he logrado ver, ni siquiera existe o es algo visible esta situación que ellos manifiestan. Entonces, obviamente, la persona pasa en un estado frecuente de preocupación acerca de cómo se ve él y de cómo se siente. Ujú. Y normalmente, ¿qué señales o comportamientos suelen aparecer en una persona que sufre de este trastorno o vive con él? Bueno, de hecho es bastante frecuente que estas personas, nosotros lo conocemos como revisión del cuerpo, a lo que me refiero con que se pasa permanentemente observando en espejos. Es una característica muy común en cualquier espejo. Incluso yo tenía un paciente que me comentaba que cuando él pasaba por los vidrios de algún centro comercial, de algún restaurante o algo, tienen esta costumbre de en verdad quedarse viendo, ver su cuerpo de manera permanente, no como algo estético, no como a ver si yo estoy arreglado o desarreglado, sino para ver mis defectos dentro de este espacio. También tienden a evitar situaciones sociales. ¿Por qué? Porque lo que buscan es que nadie los juzgue, que nadie les diga nada. Tendencia también a buscar la perfección. ¿De acuerdo? Son personas muy perfeccionistas que les gusta bastante el asunto de lo que son las cirugías, la parte estética, el uso del maquillaje. Claro que no todas las personas comparten esas características, pero sí es una característica que se presenta con bastante frecuencia. Y además, sobre todo lo que yo he visto es esta preocupación constante. ¿De acuerdo? Al hablar acerca de su defecto físico todo el tiempo. Son personas que te dicen, por ejemplo, si yo aquí tengo algo, te voy a pasar diciendo, seas quien seas, mira, aquí yo tengo esto y esto yo lo veo así y esto está enorme y esto así, a Claro. pesar de que tal vez la otra persona ni siquiera lo llegó a notar. Ujú. Ujú. Y referente a eso, Eso, ¿cómo Cevitas. describirías la experiencia emocional de alguien que padece o sufre del trastorno de dismorfia corporal? Bueno, verás, cuando ya hablamos de este proceso, de hecho está bastante acompañado de sentimientos de vergüenza, de lo que es ansiedad, frustración, tristeza y sobre todo un asunto que afecta a la parte de la autoestima. Si bien es cierto que no es que son términos que van ahí, del uno va de la mano del otro, más sin embargo, cuando hablamos de un asunto de la parte de dismorfia corporal, siempre va ligado a esta preocupación constante, ¿no? Al no sentirme yo aceptado primero conmigo mismo. Entonces eso también me genera una afectación y me genera muchas veces una baja autoestima que puede generar, incluso llegar a ser un estado depresivo. Claro. En base a eso, ¿qué tan frecuente es la distorsión de la autoimagen que tienen las personas en estos casos?
Bueno, de hecho, se podría decir que es el denominador común, es casi universal, se podría decir, porque la principal característica del diagnóstico es esta misma percepción errónea, lo podría decir yo a tema un poco más que para que se entienda de cómo yo me veo. ¿De acuerdo? Porque tal vez lo que yo como persona que sufro dismorfia corporal veo o veo en mi reflejo en realidad no es lo que está pasando. En realidad yo puedo llegar a maximizar en una manera totalmente increíble e incomprensible para otras personas. Claro. Y, o sea, si tú fueras a sacar un aproximado, no siendo completamente recto, sería más o menos cuántas tú dirías personas que sufren de este trastorno. Bueno, verás, no es que exista una prevalencia o un índice muy marcado, de hecho, en el contexto ecuatoriano. ¿Por qué? Porque muchas personas llegan a confundir el asunto de la dismorfia corporal con asuntos relacionados a que alguien quiere verse bien. Entonces, cifras aproximadas no es que existan y si existen están bastante erróneas, porque muchas personas lo que consideran es que, bueno, él se ve así porque él solo quiere ser guapo o solo porque él quiere cuidarse estéticamente y no ven más allá que existe este trasfondo de una preocupación, en realidad bastante grande en cuanto a que este sentimiento de preocupación acompleja a cómo yo me siento. Entonces, la verdad me encantaría poder decirte, verás, el 3% de la población sufre de esto, más sin embargo, yo no soy algo mucho de confiar en la estadística que existe, pero lo que sí tengo bastante presente es que de hecho la población adolescente, por lo menos en mi experiencia, lo que yo te puedo contar, es que esta situación se podría decir, a manifestar de una mayor característica en la adolescencia. ¿Por qué? Porque se presentan los mayores cambios físicos. ¿De acuerdo? Existen cambios físicos, sobre todo hablamos del cuerpo de la mujer, sobre todo. Cuando ya comienza la etapa de la adolescencia es donde tú puedes observar de una manera más objetiva los cambios, relacionarte con demás personas y lo peor de todo es el compararte con los demás. Eso se evitas. Claro. Y claro, de esta manera, la dismorfia, ¿cómo afecta a la autoestima de la persona la dismorfia corporal? Bueno, la autoestima de la persona se ve, la verdad, bastante compleja. Dentro de la psicología, lo que nosotros hablamos desde... Hay tres ámbitos que yo les conozco como los tres autos. ¿A qué se refiere? El autoconcepto, la autoimagen y la autoestima. Son cosas diferentes que muchos logramos confundir. El autoconcepto es lo que yo creo que soy, cómo yo me percibo. Yo soy una persona chévere, yo soy bueno, yo soy pilas, ¿de acuerdo? El autoestima, en cambio, es cómo yo me siento, ¿no es cierto? Va relacionado a mis emociones y la autoimagen es a cómo yo me veo. ¿De acuerdo? Si dentro de mi diagnóstico está que mi autoimagen, que es lo principal, se ve afectado, obviamente mi estado emocional no está de una manera adecuada. Porque si yo no me veo como yo quiero verme, obviamente mi autoestima va a estar terrible, porque yo voy a sentir en este caso de mi diagnóstico que la otra persona también me está viendo de una manera errónea, que tal vez las Claro, personas me están viendo para juzgarme. Entonces, además de que yo mismo no me logro aceptar, tal vez el resto de las personas al verme de una manera que tal vez yo malinterpreto, lo que genera es disminuir mi autoestima y aún más preocupante en el caso de la baja autoestima es incluso que muchas veces se desarrollan estados depresivos. Incluso yo he llegado a ver estados depresivos severos que pueden llegar a ocasionar incluso lo que son intentos autolíticos o intentos de suicidio. o sea, puede escalar hasta ese punto. Sí, totalmente. Y de hecho, lastimosamente sí conozco personas eh, que lastimosamente han fallecido por esta situación. ¿Por qué? Porque si no te rodeas tal vez de una persona que te pueda guiar, de la ayuda necesaria, incluso del profesional que tú necesitas, puede llegar a escalar a este asunto. Claro que es muy importante recalcar y no es que hay que alarmarnos de que chuta, si yo tengo esto me puedo morir. No, no va por ese lado, sino que va que si yo lo estoy padeciendo, si yo lo estoy sufriendo, si yo me estoy sintiendo así, pues trabajo en el punto uno, que involucra en que yo tengo que expresarlo o que yo como familiar, tal vez, siempre hacemos campañas muy grandes en el asunto de Claro, la familia, de como yo familiar, yo tengo que observar a mi familia. ¿Quién de mi familia puede estar manifestando alguna situación para brindarle el apoyo que tal vez esta persona pueda necesitar? claro. Ujú. Y referente a ello, ¿cuáles serían los pensamientos, en este caso, negativos o más comunes asociados a este trastorno? Verás, esto es muy interesante, te lo voy a contar a modo de igual de experiencia. Yo tenía un pacientito que decía mucho esta frase de que él nunca iba a ser feliz con su cuerpo.
Siempre lo decía, siempre me lo decía, lo trabajábamos bastante en cuanto a reforzar, ¿no? Mi autoimagen, mi autoestima y mi autoconcepto, las tres de auto, nunca te has de olvidar de las tres de auto. En cuanto a la terapia en eso, pero era bastante frecuente el que él nunca iba a ser feliz con su cuerpo, de que él era menos valioso por cómo se veía, de que si él cambiara esta parte de su cuerpo que le acomplejaba, se iba a sentir mejor. O sea, dentro de su mente esta era su realidad, además de que él no era atractivo por su defecto físico, o sea, se refería hacia sí mismo de una manera, se podría decir que si tú le escuchas, "Guau, ¿qué le pasa?" o alguna de esas, es su verdad. Entonces son pensamientos que llegan con bastante frecuencia. Cuando trabajábamos en el ámbito social me solía decir que si las personas lograran leer su mente, así me lo decía, si lograran leer su mente, de seguro lo iban a rechazar. Claro, Ujú. es como que muy asociado a lo que él solito se autosabotea. Correcto, es que va ligado a eso, porque su pensamiento es propio. El resto de las personas muchas veces ni se dan cuenta. ¿No es cierto? Es como, por ejemplo, que yo te digo, yo puedo sentir que mi nariz no es linda, pero hasta ahí llega. En cambio, para él que su nariz esté linda era perfecto y él sentía que todo el mundo veía su nariz y lo veía de la manera que él la veía, lo cual no era una idea, como te decía al inicio, va ligado a una idea que no es racional, que no va acorde a la realidad. Claro. Y nosotros, por ejemplo, refiriéndonos a esto, ¿cómo repercute la dismorfia corporal en las relaciones, ya sea familiares o las relaciones sociales? A ver, bueno, de hecho te repercute en todo el área social. Vamos a empezar por ahí. Porque primero, como habíamos mencionado antes, las personas que sufren de esto tienden a evitar. Empecemos por ahí, eso es un signo de alerta muy importante y es de los más fáciles de identificar y es muy importante que se lo tenga en cuenta. Es el evitar situaciones sociales. ¿De acuerdo? No le gusta salir, no le gusta participar, sea con amigos, sea con compañeros de universidad, escuela, colegio, sea con la misma familia. Y eso conlleva, prende al aislamiento. Y créeme que la soledad es una de las peores situaciones que uno puede llegar a tener en cualquier diagnóstico, no solo en la dismorfia corporal. Porque si tú estás solo y piensas cosas feas de ti mismo, solo ¿quién te ayuda? Claro, Nadie te puede ayudar, ¿no es cierto? Entonces, puede generar conflictos también acerca de la incomprensión. Lo que te decía antes, y va ligado a la estadística y a la prevalencia. Al muchas personas no comprender lo que es el diagnóstico, lo que sufre la persona, llegan a minimizar este sentimiento. ¿A qué me refiero? Que te dicen, no, así, tú estás bien y no pasa nada. Y hay gente, he escuchado mucho esto con la familia que trabajé, que lo decían, no, si hay personas que están peor. ¿No es mm, cierto? No había esta situación de decir, no, o sea, vamos a trabajar en este ámbito, sino la respuesta que se recibiera, tú estás, hay gente que hay peor. Entonces, yo como una persona que padezco eso, no me alivia a mí que me digan que hay alguien peor, porque lo claro. único que estás haciendo es afirmar que yo también estoy mal. ¿No es cierto? Entonces va ligado mucho a eso y en ocasiones incluso ha habido discusiones en el ámbito interno familiar, porque obvio hay personas que apoyan y hay otras que no. Entonces sí es muy importante tener bastante cuidado y dentro de la terapia se aborda también el asunto de la familia, bastante, bastante. Y, por ejemplo, ¿qué factores tú consideras que favorecen el desarrollo del trastorno, ya sea lo que tú me dijiste, sociales o los... Correcto, sí, y nos vamos por ahí, verás, yo siento que hay cuatro principales, hay muchos, créeme, hay muchos, cualquier factor que a ti se te pueda ocurrir puede llegar a influir, pero yo creo que hay cuatro principales. El primero y para mí uno de los más grandes es el factor sociocultural. Cuando hablamos de Ecuador, y no solo de Ecuador, sino de cualquier parte del mundo, el asunto de los estándares de belleza, cómo va cambiando, ¿no? Cada año, mientras más flaco, mientras más cuerpo tiene, mientras más musculoso está, pues yo voy percibiendo como como si eso fuera algo bueno, ¿no es cierto? Como eso si fuera lo correcto, como que si todas las personas deberíamos llegar a ese ideal para yo poder sentirme bien. Entonces la parte y el ideal estético influye de manera sustancial, sobre todo con el auge que tenemos ahora de las redes sociales, sobre todo el TikTok. Ya estoy en Claro, temas medios actuales, pero el TikTok es uno se podría decir, red social, no sé si es una red social TikTok, ¿no es sí. cierto? Que influye más en cuanto al asunto de influencers y demás cosas.
que se les visibiliza en cuanto a un aspecto de un cuerpo perfecto. Además, tenemos como antecedentes historias de bullying, comentarios negativos con respecto al asunto de la infancia, también pueden influir. También existe, aunque se podría decir que esto puede ser un desencadenante, es algo previo, factores genéticos y familiares de personas que sus padres, su madre, su hermana hayan padecido acerca de trastornos de ansiedad, de depresión o temas relacionados a lo que es la dismorfia corporal, porque existe un antecedente, netamente, que es algo genético que ya está en mí, que si yo no lo cuido y le sumo los otros factores que te dije, pues existe mayor probabilidad que la persona pueda presentarlos. Y además de los factores psicológicos, sobre todo aquellas personas que tienen mucha autocrítica hacia ellos. Es bastante común en estas personas. Claro, o sea, referente podría también ser genético. Sí, el factor genético está implícito. Casi en todos los trastornos que tú puedas escuchar, el factor genético cumple un rol importante porque tiene más probabilidad. Acuérdate eso, siempre que hables con un psicólogo, la palabra probabilidad es muy importante porque nadie te puede asegurar que la persona vaya a desarrollar un trastorno. Pero si existe alguien, mamá, papá, hermano, abuelito, tío, que ya ha presentado un trastorno similar o un trastorno emocional, existe mayor probabilidad que esta persona, por A o B motivo, pueda manifestar esta otra. Ah, y claro, referente a eso, ¿qué emociones suelen predominar en quienes conviven con este trastorno? A ver, hablemos de que el primero que yo he visto y es porque tú siempre al ahondar con los pacientes les preguntas cómo se sienten, cómo está, y sale a flote la vergüenza, ¿no es cierto? Sienten que tienen que esconder su cuerpo, porque es un defecto y es lo peor del mundo. Para ellos es eso. Entonces la vergüenza sale a flote, lo que es la tristeza, ¿no es cierto? Porque es estar en un círculo, ¿no es cierto? Porque tú más, por más proceso que hagas, por más cambio que tú hagas dentro de tu cuerpo, si tú manifiestas dismorfia corporal, por más cambio, por más esfuerzo, por más que hagas buenas o malas cosas, tú vas a seguir viendo tu cuerpo como algo imperfecto. Entonces es un ciclo de tristeza en donde yo nunca alcanzo lo que yo busco, nunca veo lo que yo quiero ver. Además de acompañados de situaciones como ya te lo dije, que es la ansiedad, que puede llegar a la depresión, lo que es frustrarme al no poder cambiar lo que yo quiero ver en un espejo, y también algo que te había mencionado antes, que hay que cuidar muchísimo, que es la soledad, que tal vez no es un sentimiento, más sin embargo la soledad es un factor predisponente para que te dé ansiedad, para que te dé tristeza, para que te frustres, para que te dé depresión, porque al no tener con quién hablarlo, no tener quien te ayude, pues aumenta incluso las probabilidades de que tu diagnóstico vaya empeorando, ¿no es cierto? Claro. Ujú. Y, por ejemplo, basándonos en eso, ¿tú considerarías que el papel de las redes sociales y los medios afectan en ello a la percepción distorsionada que tiene la gente del cuerpo? Sí, sí, obvio. De hecho, justo topaba ese tema antes. De hecho, ahora que estamos en el auge de las redes sociales, más que nunca sí se han establecido estándares mucho más grandes, porque la accesibilidad a la información primero es más, todo es accesible, ¿no es cierto? Al alcance de un botón, como decimos todos. Y eso también implica los estándares de belleza, las medidas de que yo tengo que estar 60 90 60 de que yo como hombre tengo que estar musculoso. Entonces, se va formando una imagen estética que todos idealizan que eso está bien. ¿No es cierto? Si el chico guapo que salió en la tele está así y a la chica que está al lado mío, que a mí me gusta, le parece guapo, pues yo tengo que ser como él. Y si no soy como él, pues no soy guapo. En realidad, en tratar de reforzar que lo que en verdad se debe trabajar es que yo debo aceptarme con mi cuerpo y que de hecho esta persona tampoco es que tiene un cuerpo perfecto, ¿no es cierto? Entonces, sí está muy ligado porque tenemos la sobreexposición, de hecho que se llama, es una sobreexposición de lo que conocemos como cuerpos perfectos, ¿de acuerdo? Incluso hay algo que sí se está comprobando y de hecho tiene mucho sentido si nos vamos solo a la lógica, el uso de los mismos filtros. ¿No es cierto? Cuando tú una foto en Instagram, una foto en Facebook, una foto o un video en TikTok, de inmediato te da esta opción de poner filtros, de ponerte más delgado, de ponerte maquillaje, y incluso muchas veces te cambia cómo tú te ves en realidad. Entonces se está comprobando que esto también te genera un estándar, porque aunque lo hace mucha gente de manera de broma o de manera jocosa, te dicen, tú no te pareces a tu foto. Sí lo has de haber escuchado que alguien lo ha dicho Claro. alguna vez, pero de hecho es bastante verdad.
¿Por qué ocultar como yo me veo? ¿No es cierto? Y si la gente no me ve como yo me veo, pues nos estamos yendo por un mal camino. Claro. Ujú. Y, o sea, ¿tú consideras que hay diferentes tipos de dismorfia? O sea, que, por ejemplo, dirigen a un lado, otro lado que quiere verse más alto, que quiere verse más delgado. Perdón, Cevita, se me cortó un poquito el Claro, internet. ¿Puedes repetirme la pregunta? claro. ¿Tú consideras, por ejemplo, que hay diferentes tipos de casos de dismorfia? Por ejemplo, hay gente que quiere ser más alta, que quiere adelgazar más, que quiere hacerse más delgado que tal pómulos, ni sé qué, referente a eso. Verás, dentro de lo que yo podría considerar, bueno, dismorfia, hablamos en sí de todo el cuerpo. Yo de hecho, cómo me manejo es referido al cambio específico, algo así muy similar a lo que tú dijiste, a qué es lo que yo quiero cambiar, ¿no es cierto? Por ejemplo, dentro de lo que yo he podido escuchar y conocer, encontramos dismorfia facial, más allá de solo ser de nariz, es a nivel facial, ¿no es cierto? En donde te involucra nariz, mandíbula. Créeme que esto de la mandíbula es algo muy importante y también esto de aquí. Esto que con nosotros conocemos como la papadita, tiene mucho que ver. Tenemos dismorfia de la piel. ¿A qué me refiero? Asuntos de acné, cicatrices, manchas, que muchas personas tenemos esto de nacimiento, del cabello, de cómo es, si está desigual, si está feo, si es lacio, si es churón. Y sobre todo el que yo más he visto es en cuanto a tamaño y forma del cuerpo. Cómo son mis brazos, qué tal son mis piernas, abdomen, caderas, glúteos, que son zonas que obviamente visualmente te llaman más la atención, se podría decir. Claro. Entonces está muy ligado a eso. Ujú. Y referente a eso, ¿tú consideras que cómo influye la dismorfia corporal, ya sea en un ambiente académico, rendimiento laboral, algo así? ¿Influye? Te afecta bastante, te afecta mucho, porque tú estás constantemente en una preocupación de cómo te ves. Estás ahí, tu mente, como digo yo, tengo una expresión, no sé si bien o mal dicha, que tu mente maquina, me refiero a que maquina, que es como una máquina, ¿no? Que tu mente maquina y está pensando constantemente que yo me veo así, que yo me veo así, que la gente me está viendo así, como yo me veo así, yo me imagino que toda la gente me ve así, y mientras yo estoy haciendo eso, ya pues ya dejé de prestar atención. Claro, Si estás en la U, por ejemplo, estás en la U y en tu mente está, no es que yo me veo así, tal vez el de acá me está viendo y chuta, justo la chica que está al lado mío también me está viendo, ¿ah? Y llega el momento en que el profe te dije, bueno, a ver, por ejemplo, Cevitas, cuente, ¿qué es lo que entendió? claro, Entonces tu yo mente no puedo. está concentrada, tu foco de atención está en otro lado. Y obviamente, tanto en el aspecto académico, que creo que me pareció que es un ejemplo un poco más comprensible y más fácil, como en el ámbito laboral, te afecta de manera sustancial y sobre todo te puede afectar al momento de realizar tareas importantes. Lastimosamente, por la situación actual del país, tú sabes que si hablamos en el ámbito laboral, esto podría incluso conllevar a un problema de despido, de alguna sanción, de alguna multa, porque al fin y al cabo tú pierdes tu concentración. Claro, pero Tú puedes entregar un mal producto, un mal trabajo, tal vez de manera inconsciente porque tú perdiste tu foco de atención. y claro, derivado a esto, ¿tú qué consecuencias psicológicas consideras más preocupantes en estos casos? Ya, a ver, aquí me iría por tres principalmente, sobre todo por tres. La ansiedad y la depresión. Primerito, yo soy muy team de trabajar el lado emocional. Si tú no trabajas bien la ansiedad y depresión, puede conllevar a lo que te mencioné antes. ¿De acuerdo? Que es el segundo de los síntomas, que es un poco más severo, que vamos a hablar de comportamientos destructivos, sobre todo ligado a conductas autolesivas, intentos de suicidio y también el consumo de sustancias. ¿De acuerdo? Porque el consumo de sustancias muchas veces, eh, no sé si lo podemos decir, pero lo vamos a dejar en consumo Claro, de sustancias. sí, En sí se cuanto puede. a esto, hacerlo de manera excesiva, lo que te genera es olvidarte del mundo. ¿No es cierto? Entonces, tú lo que haces es consumir sustancias para olvidarte de cómo te ves, en este caso específico. Entonces, obvio, aumenta la prevalencia, las conductas autolesivas y aparte también otro de los factores que te había mencionado, consecuencia principal, es el aislamiento social. Si tú lo haces, si tú haces un análisis, Evita, sin falta de ser un psicólogo, sin falta de ser un médico, súmale la ansiedad y la depresión, los comportamientos destructivos y el aislamiento social.
créeme, tú te vas a preocupar por esa persona porque tú no sabes qué es capaz de hacer. Entonces, cuando ya hablamos de casos avanzados, nosotros hacemos un plan de intervención bastante fuerte, enfocado a salvaguardar la integridad y la vida de las personas. Entonces, por eso es bastante importante darle énfasis a ver estas pequeñas cositas dentro de casa, dentro de familia y dentro cómo yo me siento. Fijar lo mínimo. Exacto, o sea, tú cuando hablas del ámbito médico, del ámbito de salud sobre todo, tu enfoque y tu proyección debe estar enfocado a la prevención. Incluso económicamente hablando, es más viable y más factible trabajar en la prevención que trabajar en el tratamiento. El tratamiento es más costoso, el tratamiento lleva más procesos, el tratamiento es más complejo cuando está y peor cuando estás en etapas avanzadas, porque como te digo, lo que tú procuras es salvaguardar la vida de la persona en casos muy severos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si tú trabajas en la prevención, en la fase uno, en el observar, en el instruir y guiar a las familias, por ejemplo, si yo sé, ya te digo, verás, si tú ves esto, no te digo que con eso tal vez mi prima, mi hermana, mi tía esté pasando por eso, pero puede ser un signo de alerta. No está de más, tal vez, yo decir o yo ofrecer ayuda, yo como familiar o tal vez contarle a alguien de la familia. Siempre tenemos a alguien de la familia que es muy empático y le gusta hablar con las otras personas, que conversen, que busquen ayuda porque sí es Claro. bastante importante y lo que te digo, eso va a permitir también visibilizar en verdad cuál es el porcentaje real que existe de personas que están pasando por esta situación. Porque el hecho de que un número no me lo defina no quiere decir que no exista, no quiere decir que no esté presente y no quiere decir que no pase. Claro, es cuestión de perspectivas más que nada. Y Correcto. desde tu percepción, ¿tú qué tan comprendido crees que está el trastorno por la sociedad en general? Te voy a hablar del contexto ecuatorial. Si hablamos de nivel sociedad, lastimosamente en Ecuador, nosotros aún no llegamos a tener este mismo nivel de empatía, incluso diría. Yo me iría por esa palabra con respecto a países en donde el ámbito psicológico ha avanzado bastante. Ha avanzado muchísimo. El aspecto psicológico incluso es una garantía dentro del Estado y los beneficios públicos que puede ofrecer un Estado, lo cual aquí pues no funciona mucho así, siendo honesto. No es ser negativo, es ser honesto. Lastimosamente como sociedad tendemos a confundir mucho lo que es la vanidad con un trastorno. Como te decía antes, no es lo mismo yo querer verme guapo por querer verme guapo a que yo verme guapo porque yo me estoy sintiendo mal por dentro. Porque Ujú. yo no puedo dormir porque yo me siento así. Porque yo no quiero salir porque yo me siento así. ¿No es cierto? Entonces, la magnitud de lo que yo puedo llegar a sentir no es tan bien comprendida por el resto de las personas. Es bastante difícil. De hecho, las familias con las que yo he trabajado, eh, por una parte muchas la entienden, pero por otros no. Sobre todo, y te voy a dar un dato bastante importante, cuando tú hablas del aspecto de las personas que aún viven en la parte rural, en el campo, es aún mucho más difícil. Mucho más difícil, Cevitos, porque ellos tienen sus pensamientos, sus creencias autóctonas, ¿no es cierto? Entonces, ¿tú cómo derribas eso? ¿Tú cómo quitas eso? Claro. Es un proceso grande. Muchas veces la persona ni siquiera lo puede ver como un problema y no lo puede expresar. Ujú. Entonces, sí es aún bastante complejo, más sin embargo, al mismo tiempo, dentro del ámbito, viendo el lado positivo, es que sí se ha hecho campañas acerca de la información, que la información sea accesible, que hay muchas personas preocupadas por el tema y que lo que se brinda es información. También, y vamos a irnos al otro lado, la ventaja de las redes sociales es que yo puedo difundir información también buena. Así Claro. como le puedo ver todo lo malo, también puedo ver el lado bueno, que es que el internet, que es que las redes sociales son universales también. Entonces yo puedo compartir información también a través de estos medios, lo que permite y facilita también que un poco las personas vayan entendiendo que no es algo de que sí solo quiere verse guapo, sino es Mm. algo de no, él necesita sentirse bien, necesita sentirse cómodo y necesita sobre todo trabajar para que él pueda sentirse bien consigo mismo. Claro. Eso sería por ahí. Y justamente topando ese tema, ¿qué mitos o ideas erróneas suelen existir alrededor de este trastorno?
A ver, el primero es del que te justo conversábamos, el del asunto que es una obsesión, que es como que ellos pasaran preocupados por la vanidad, como si fueran personas vanidosas, como que están obsesionadas con con su apariencia física y dejan de lado, y esa es la diferencia fundamental, el aspecto mental. Claro, ¿Cierto? Es una cosa que yo quiera verme guapo físicamente y otra cosa es que el yo no verme como yo quiero verme me esté afectando a mi estado me está empezando a afectar de una manera que yo veo que en mis medios de interacción, que en mis lugares a donde yo asisto, que con mi familia no están bien las cosas, significa que también ya hay un aspecto mental involucrado ahí. Además de que se menciona otro de los mitos de que solo las personas con baja autoestima o con mala autoestima lo padecen, lo cual no es cierto. Sí es verdad que las personas con baja autoestima presentan mayor probabilidad de hacerlo, más sin embargo, no solo afecta ahí, porque hay personas que tienen dismorfia corporal y no es que pasan tristes y no es que pasan bajoneados. También hay casos que personas que se lo podría decir es como un maquillaje que le ponen y tú no te claro, das cuenta. Y esos son los casos que suelen ser más severos. Porque al fin y al cabo, si tú logras ver que alguien está triste, que a alguien le preocupa, tú puedes hacer algo. Pero ahí sí, viene personas que te dicen, no, y está todo bien. claro, Entonces, también sucede. Y otro es que las personas con dismorfia corporal se preocupan demasiado por el aspecto físico, ¿no es cierto? Lo ven como si fuera algo de defectos, ¿no es cierto? Entonces, sí es bastante importante y sobre todo en la parte de los mitos, hacer el énfasis de que este trastorno va ligado cuando ya te afecta en la parte mental, emocional de la persona. claro, es comprensible. Y Ujú, bueno, como última pregunta para finalizar, Francisco, ¿qué ujú. consideras tú fundamental que el público general comprenda sobre la dismorfia corporal? Ya. Bueno, aquí lo vamos a hacer como especie de campaña política. Lo fundamental, creo yo, que dentro de lo que es la dismorfia corporal, es primero entender que no solo va ligado al aspecto físico, ¿de acuerdo? No es solo el yo querer verme bonito, no es solo yo el querer cambiar mis músculos, mi cuerpo, sino tiene una implicación psicológica que afecta principalmente a mi estado mental y emocional, que si yo no lo trabajo, se agrava. Te va a tomar la lección, Cevitas, y si se agrava mucho, ¿qué puede llegar a pasar? Un trastorno un poco más grave referente al suicidio o depresión. Correcto, ¿no es cierto? Eso es lo que yo quiero que tú entiendas, Evita, y eso es para las personas que puedan llegar a esto, que lo importante es que nosotros debemos trabajar en las fases iniciales, porque si yo no lo trabajo, puede llevar a intentos autolíticos, al consumo excesivo de sustancias e incluso lo que son intentos de ideación suicida, intentos de suicidio y como te había contado, incluso puede llegar a pasar asuntos de que una persona llegue a fallecer por este motivo. Claro, Entonces, sí es importante relacionar que no es solo que quiere verse bien, es que si yo no le ayudo puede llegar a pasarle eso, porque su estado emocional, su estado mental, su estado psicológico se encuentran afectados. Y además dar un énfasis importante tanto a la sociedad, pero sobre todo a las familias, que la comprensión, el apoyo emocional y la búsqueda de ayuda son claves para que esta persona que sufre de dismorfia corporal pueda salir adelante. ¿De acuerdo? Porque si bien es cierto, como familia se puede apoyar, como sociedad, como amigos, más sin embargo, al ser un trastorno psicológico, sí es importante que esta persona pueda acudir donde un profesional que le pueda guiar, que le pueda dar las pautas y que le pueda dar la contención necesaria que ellos necesitan. ¿De acuerdo? Entonces, yo, aunque es muy idealista y por eso decía lo de campaña política, irnos un poco en contra de los estándares de belleza de estas situaciones y sobre todo darle mayor énfasis a que en realidad lo perfecto va en la diversidad y en lo diferente. Entonces, que existan una diversidad de cuerpos, diversidad de caritas, diversidad de pelos, es lo que en realidad es perfecto, ¿no es cierto? Entonces, sus hábitats, ¿no? Eso te podría decir la verdad. claro. Muchas gracias, Francisco, por tu ayuda. En este caso, esta ha sido una información bastante valiosa. Te agradezco mucho por por Listo, tu Evita, no con todo el participación. gusto del mundo. Este, Gracias, Evita. Gracias Francisco, a ti por psicólogo, invitarme, ¿verdad? mejor. Muchas gracias.